Muchas gracias a todos. Me uno a otros ponentes que han felicitado a la gente del CNI. ¿Esta zona? Ah, bien, gracias. Me uno en el agradecimiento y en el reconocimiento de la labor del CNI en general y del CCN en particular. Creo que es espectacular lo que estáis haciendo y muchísimas gracias por eso. Y, por supuesto, es un orgullo estar aquí con vosotros. Sé que es una hora complicada, la ponencia es técnica, ya lo aviso. Si alguien se quiere levantar, que estéis a tiempo. Voy a ver si consigo hacerlo ameno para que lo entendáis. ¿Cuál es la idea? Bueno, este soy yo, ahí tenéis mi dirección de correo por si queréis entrar en contacto. Esta es un poco la agenda. Básicamente, lo que quería era mostraros cómo funciona la explotación de buffer overflows, cómo se utilizaba de manera tradicional, los mecanismos que los sistemas operativos han ido poniendo como cortapisas para evitar que esto no pueda ocurrir a día de hoy, y un par de técnicas, sobre todo ROP, que nos permiten hacer bypass de esos mecanismos. Finalizaremos haciendo una pequeña incursión en nuestra herramienta de Threat Intelligence para enseñaros la relevancia actual que tienen este tipo de exploits en estadísticas que he sacado este fin de semana contra nuestra herramienta de Threat Intelligence para que veáis la gran cantidad de campañas que utilizan este tipo de mecanismos, ¿vale? Esa es la idea. Bueno, pues vamos con ello. Vamos a empezar viendo cómo se han explotado los buffer overflows a la antigua usanza. Seguro que muchos ya lo sabéis, así que os pido disculpas, pero seguro que habrá otros muchos que no, y si no entendemos esto, todo lo que contemos después no va a tener sentido, así que es importante. Así que vamos a tirar de manual del cole o de la universidad y vamos a recordar cómo está organizada la memoria en IX86. Vamos a trabajar sobre todo aquí hoy con Linux y con sistemas operativos de 32 bits, ¿vale? Que son, yo creo, más sencillos de gestionar. Y es importante que recordéis, esto seguro que muchos lo sabéis, que la memoria está dividida en diferentes áreas. En la zona de direcciones bajas que tenéis ahí abajo, en el segmento ese de texto, es donde se almacena el código del programa. Es importante porque vais a daros cuenta dentro de un rato que prácticamente a día de hoy es el único punto al que voy a poder saltar para ejecutar código malicioso. Luego tenemos otras áreas donde tenemos variables inicializadas de un programa, variables no inicializadas, la famosa heap, que se utiliza para gestionar memoria dinámica, ¿verdad? Herramientas como JavaScript, etcétera, utilizan. Y luego tenemos una parte muy importante en la que nos vamos a centrar, que es la pila, que tiene, como veis ahí, crecimiento negativo. Es decir, crece de direcciones altas a direcciones bajas, de manera contraria, como que habría pensar de manera natural. Por encima tenemos variables y argumentos de entorno. Antes de continuar, también es importante que recordéis algunos registros que utilizan las CPUs basadas en IX86. Seguro que muchos también los conocéis, pero es importante porque si no, no vamos a comprender lo que vamos a hablar después. Básicamente, me interesan estos tres sobre todo. EBP, el Enhanced Base Pointer, es el registro que apunta al stack frame. Cada función que se ejecuta dentro de un programa tiene su propia instancia de la pila, ¿vale? Ahora vamos a ver para qué se usa la pila. Y cada función tiene su propia instancia. El puntero base que regula cada uno de los stack frames es el que se conoce como EBP. Luego tenemos otro puntero absoluto que se llama SP, que apunta al tope de la pila. Es un puntero absoluto, siempre está apuntando a la parte más alta. Y luego hay otro registro que es EIP, el Instruction Pointer, que es en el cual la CPU almacena la siguiente instrucción que va a ejecutar. Este es crítico porque básicamente cuando un atacante intenta ejecutar un overflow, ya os podéis imaginar lo que va a intentar hacer. Va a intentar sobreescribir las instrucciones, o mejor dicho, las direcciones de memoria que aparecen aquí con las instrucciones que a él le interesan. Y la mayor parte de la charla versa sobre todo sobre eso. Cómo los atacantes han intentado escribir en el EIP y cómo los defensores han intentado poner cortapisas para que eso no ocurra. Hay, por supuesto, otros muchos registros más. Bueno, ahí he citado algunos, pero no nos interesan tanto para la sesión de hoy para no hacerlo demasiado complicado. Vamos con la pila. ¿Qué es la pila? La pila es una estructura lógica, yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza, ¿verdad? Como intento representar ahí con esa pila de carpetas o de libros. Sigue una organización LIFO, last in, first out. Lo último que colocas es lo primero que sacas. ¿Para qué se utiliza? Eso es importante que lo recordéis, ¿vale? Para el resto de la charla. ¿Para qué se utiliza? Para dos cosas principalmente, o mejor dicho, únicamente. Para el almacenamiento de variables y para gestionar las llamadas a las funciones. Nada más. No debería de ejecutar código. Y justo buena parte de los mecanismos de defensa actuales se centran en eso. Vamos a ver cómo funciona una llamada a una función. Imaginaos que tenemos un programa principal, ¿vale? Que se llama main. Como os he contado, tiene su propio stack frame. Así que tiene su base pointer y su puntero absoluto. Llega un momento en el que tiene que hacer una llamada a una función porque tiene que, yo qué sé, llamar a la función suma, ¿vale? Y le va a pasar dos parámetros, los dos números a sumar. Lo primero que hace el sistema operativo cuando va a realizar la llamada es apilar los parámetros en orden inverso. Como se trabaja con estructura LIFO, cuando los vamos a desapilar los sacamos en el orden adecuado, ¿verdad? Primero saldrá el parámetro 1 y luego el parámetro 2. Después tiene lugar una llamada a call, que es una función que automáticamente el sistema operativo ejecuta un punto crítico que garantiza que vamos a poder volver al punto en el que nos encontrábamos, que es apilar en la propia pila la siguiente dirección de la siguiente instrucción a ejecutar. Es decir, voy a hacer una llamada a una función,
voy a guardarme cuál es la siguiente instrucción, me salto a esa función y cuando vuelva la desapilo y continúo por el mismo camino. Esa es la idea, ¿vale? Después se produce, estamos ya dentro de la función, todas las funciones tienen algo común que se llama prólogo. El base pointer del stack frame anterior se salva. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder restaurarlo posteriormente, ¿verdad? Tengo que devolver todo al estado en el que estaba. Copio el ESP como EBP y, por último, decremento ese puntero con tal cantidad de tamaño como necesite para albergar las variables locales. Acordaos, os conté que la pila se usa para dos cosas, llamadas a funciones y variables locales. Así que el puntero se decrementa. ¿Por qué se decrementa? Porque realmente acordaos que la pila crece de direcciones altas a bajas. Cuando decremento realmente estoy subiendo. Es decir, estoy dando espacio, en este caso, para esas dos variables. ¿Sí? Solo por recordar, esto es importante, apilamos los parámetros, la dirección de retorno que es crítico, salvamos el puntero del antiguo stack frame y albergamos las variables locales. Se ejecuta la función, realiza la suma de los dos números o lo que sea para que esté programada y termina. Y recordad que tenemos que hacer, volver al punto en el que nos encontrábamos. Tenemos que volver al punto anterior. Lo primero que hace el sistema operativo, cuando ejecuta lo que se llama el epílogo de la función, es deshacerse de las variables locales. Son locales a la función. ¿Las quiero para algo fuera de la función? No. Así que me deshago de ellas. Ya las he utilizado, no me hacen falta. Por tanto, lo único que hago es decrementar ese puntero. Ahora tengo que rescatar el base pointer. Lo desapilo, ¿verdad? Lo tenía ahí guardada. ¿Veis? Lo desapilo y ya vuelvo a apuntar a donde estaba originalmente, desde donde le llamamos. Y, por último, sacamos la dirección de retorno, ¿os acordáis? Hemos terminado de correr por este camino, tengo que volver a donde estaba. Esa dirección de retorno, ¿dónde se copia? En el instruction pointer. Ese registro que le dice a la CPU cuál es la siguiente instrucción a ejecutar. Volveremos al punto en el que dejamos el programa principal y todo continúa, ¿vale? Eso se llama epílogo. Bien, esta es la idea muy básica y disculpadme lo que lo conozcáis, que igual sois muchos o todos, pero me parecía importante contar esto antes de seguir porque si no nos íbamos a perder. Aquí os he puesto un programita muy sencillo, esto no pretende ser una clase de programación, como dijo también el ponente anterior, ni mucho menos, pero sí poneros algunos ejemplos que he decidido meter en la presentación para ganar tiempo y no estar aquí con el ordenador delante, así que está todo con pantallazos. ¿Qué tenemos aquí? Pues un programita en C que tiene una función principal, que imprime unas cuantas cosas por pantalla, me da igual, y fijaros, hace una llamada a la función, pasándole un argumento que se pasa por línea de comandos, ¿vale? Y esta función no hace nada, solamente recibe ese parámetro y declara una variable local de 120 posiciones en la que copia ese array, ese dato que se le ha llegado por pantalla. ¿Dónde está el buffer overflow? Está en la definición de esa función y, sobre todo, en la llamada string copy. ¿Por qué? Porque no está chequeando que el tamaño de lo que está recibiendo cabe sobre el valor local que ha definido. ¿Qué quiere decir con esto? Que si lo que le estamos pasando por aquí tiene menos de 120 caracteres, fantástico, cabe en el array. Y si tienen más de 120 caracteres, ¿qué va a ocurrir? Que vamos a empezar se produce el overflow de memoria, empezamos a sobreescribir más direcciones y empezamos a ir hacia atrás, dentro de la pila, ¿vale? Evidentemente, el atacante dice, ¿podría yo aprovecharme de este problema para obtener beneficio? Y la respuesta, por supuesto, es que sí, ¿vale? Así que, históricamente, insisto, esto a día de hoy ya no funciona, pero lo vamos a ver para que entendáis todo el proceso. ¿Qué tipo de código es el que el atacante va a querer ejecutar normalmente? Si es posible, una shell, ¿no? La shell le da control absoluto. Típicamente, cuando intentamos ejecutar un exploit, nuestro máximo beneficio como atacantes es conseguir una shell. Así que la estrategia a alto nivel del exploit sería esta. Esto sería lo que históricamente se hacía. Meto en ese array el código de mi shell con opcodes. Detrás, si os acordáis, tendríamos el base pointer. Este, desgraciadamente, es un daño colateral. Está ahí y no lo vamos a cepillar porque no queda más remedio, porque realmente a donde quiero llegar es a la dirección de retorno, ¿verdad? Así que sobreescribo el código. La dirección de retorno, ¿qué es lo que apunto ahora? El inicio de mi shell y el programa saltará ahí. Saltará a la shell, ejecutará mi código y a partir de ahí tenemos el control del sistema. El problema de esta aproximación es que realmente es complicado acertar exactamente con la dirección de memoria. Bueno, a día de hoy es imposible, hace años era también difícil, y como los buffers suelen ser grandes, lo que hacen los atacantes es refinar un poquito esto y meten un montón de códigos de no operación. Seguro que también lo sabéis, pero por si alguien no lo sabe, cuando la CPU está free, no está haciendo nada, realmente está ejecutando un código, 0x90, que es no operation. No hago nada, la CPU no sabe estar parada. Así que lo que hacen los atacantes es aprovecharse de eso, meten un montón de códigos de no operación, luego el código de la shell y, por último, sobreescriben la dirección de retorno. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ampliar las posibilidades estadísticas de acertar con el exploit. Ahora ya no hace falta que aterricen justo ahí, ¿verdad? Pueden aterrizar aquí, o aquí, o aquí, o aquí, porque ¿qué va a pasar? No operation, no operation, no operation, y terminaré llegando al código de mi shell. Bien, pues eso es lo que ocurre, básicamente, ¿vale? Bueno,
Con todo esto en la cabeza, vamos a montarnos un exploit, como se montarían hasta el año 2004 o 2005. No voy a entrar en el detalle, le he titulado... bueno, ahí le he puesto, se me olvidó contar, disculpad, el bit S al programita que estoy vulnerando. Si recordáis, con el bit S lo que está ocurriendo es que ese programa durante su ejecución permite que me pueda convertir en root. Estos programas son especialmente atractivos porque si los consigo reventar, me convierto en root, ¿no? Básicamente. Así que le activo el bit S con el origen o con el fin de enseñaros cómo funciona esto. Le titulo Aleph1 en honor a la persona que, en mi opinión, mejor describió cómo funcionaban estos buffer overflows hace muchos años. Y bueno, no voy a entrar en el detalle del código, pero 4 ideas muy básicas. El código de la shell, este es el huevo que queremos ahí poner. Fijaros, es un /bin/sh, ¿lo veis por ahí? ¿Vale? Tiene además por delante una elevación de privilegios para poderme hacer root. Pero bueno, no tengo tiempo de contar esto en detalle, pero básicamente eso es lo que voy a inyectar. Ese es el código de la shell. Luego, ¿qué me falta? La dirección de retorno, que la voy a calcular a partir de un parámetro de entrada con un pequeño offset. Sobrescribo en todo mi buffer la dirección de retorno, con lo cual lo he machacado entero. Luego, la mitad del buffer lo relleno ¿con qué? Con códigos de no operación. Toda la primera parte son códigos de no operación. Y por último, meto la shellcode. Ya está. ¿Vale? Esa es la idea. Justo lo que os he pintado antes. Un montón de knobs, la shellcode y la dirección de retorno que machaca la dirección de retorno original para que esa función, cuando finalice, me devuelva código. ¿Qué debería ocurrir? Pues vamos a verlo. Como os he contado, para facilitar la charla y que no tener que estar con el portátil, lo he puesto aquí en plan pantallazos. Pero fijaros, primero dejo de ser root, ¿vale? Me convierto en un usuario pelado y mondao. Me convierto en Jesús D, ¿vale? Así que ya no soy root. Intento ejecutar mi programa con un offset de 300. El atacante está intentando acertar, a ver dónde enganche ese nopslet, ese número de nops para empezar a que se ejecute la shell. Fijaros, con ese offset falla, obtiene un core dump. Luego intenta ejecutarlo con 150 y fijaos, aquí pasa algo interesante. Parece que está ejecutando una instrucción, pero es ilegal. Y el tercer intento, con -100, se ha hecho root. Es decir, hemos conseguido saltar justo dentro de la cadena de nops y a partir de ahí se ejecutó la shell. Como tenía una elevación de privilegios, el programa tenía el bit S activo, me hice root. ¿Vale? Muy potente. Esto está corrido en un Linux del año de la Polka, del 2002-2003, que no tiene DEP ni ASLR y por eso funciona. Es muy potente, pero a día de hoy nadie ejecuta esto así. ¿Por qué? Porque los sistemas operativos y los fabricantes incluso de los chips se dieron cuenta de que esto era un problema serio y empezaron a implementar medidas genéricas que todos los sistemas operativos modernos introducen. Hay más, pero para el propósito de la charla de hoy vamos a ver los dos más importantes, DEP y ASLR. ¿Qué es DEP? DEP básicamente significa Data Execution Prevention. Y lo que indica es que hay determinadas zonas de la memoria donde no puede haber datos ejecutables. La pila es uno de ellos. ¿Para qué os he contado que se utilizaba la pila? Almacenar variables y hacer llamadas a programas o a funciones. ¿Tiene sentido que yo tenga que meter código ahí? No. Pues el sistema operativo lo marca como, señor, lo siento, usted ahí no puede meter código. Es más, es tan potente que incluso los fabricantes de microprocesadores, Intel o AMD, lo tienen incluso codificado vía hardware. Microsoft añadió soporte con el Service Pack 2, Linux con el kernel 268 y Apple cuando pasó a x86. Si no tenemos DEP, se ejecuta todo nuestro código con DEP activo. Tan pronto como quiero llegar al primer NOP, directamente salta la protección y no me deja ejecutarlo. ¿Verdad? NOP es una instrucción, 0x90, así que no se ejecuta. Bueno, esto funcionó durante un tiempo, pero hay mecanismos para hacer bypass, vamos a ver uno de ellos ahora enseguida. Así que los sistemas operativos, un poco tiempo después, por ahí por el 2007, 2008 más o menos, añadieron algo más potente, o que complementaba, mejor dicho, el mecanismo anterior, que se llama ASLR, Address Space Layout Randomization. ¿Qué quiere decir básicamente? Si os dais cuenta, cada vez que yo ejecuto mi exploit en ese Linux tan antiguo, yo sé que con el offset -300 casca, con el 150 no sé qué y con el 100 acierto. ¿Por qué? Porque cada vez que ejecuto el programa en memoria se almacena exactamente en las mismas direcciones. Y eso es justo lo que intenta prevenir esto. Cada vez que ejecutamos un programa cuando tenemos activado ASLR, que es algo que por defecto está en todos los sistemas operativos modernos, se aleatoriza completamente la memoria. La pila, el heap y las librerías compartidas, acordaos de esto. De tal manera que el atacante, cada vez que va a intentar buscar la dirección de memoria, ya no sabe cuál es. Y estos son, como os decía, dos de los mecanismos más importantes que los sistemas han ido implantando. Con este panorama, los atacantes tuvieron que empezar a buscar mecanismos de evasión. Vamos a ver el primero de ellos, que a día de hoy ya no es efectivo, se llama Red Tulip C, pero que es muy importante porque justo ROP está basado en este. Y como os decía antes, prácticamente el 95% de los exploits modernos que desbordan la memoria utilizan ROP. ¿En qué consiste esto? La idea es de un tío que se llama Nergal, y la idea es, bueno, si no puedo saltar a la pila porque la pila no es ejecutable, voy a ver si hay otra zona del sistema que sí sea ejecutable. ¿Vale? Cada vez que compilamos un fichero y que creamos un ejecutable, un binario, un ELF, en el caso de Linux, se le añaden una serie de librerías, en este caso en concreto nos interesa libc,
y esas librerías sí que incorporan funciones que contienen código que es ejecutable. Así que lo que hacen los atacantes en este caso es, en la zona de, esto representa la pila, en la zona de la pila no puedo ejecutar código, la voy a rellenar. ¿Con qué? Con porquería, me da igual. Vais a ver, yo pongo AES, en mis mini exploits pongo AES. Machaco toda la pila, machaco el base pointer este que os conté antes, que es como el daño colateral, y finalmente llego a la dirección de retorno. ¿Antes qué hacía? Lo apuntaba al principio de la pila. ¿Puedo ejecutar algo ahora en la pila? No. ¿A dónde lo apunto? Al libc. Porque en libc hay llamadas al sistema que permiten ejecutar código. Y para hacer una llamada a una función, ¿qué se utiliza? La pila. Así que, ¿qué hace el atacante? Se monta un stack frame falso. Le pasa los parámetros, en este ejemplo vamos a ejecutar un /bin /bash, y fijaos, aquí aparece un concepto interesante. Cuando esta llamada a libc termine, ¿qué ocurrirá? Se desapilará su propio retorno y será la siguiente instrucción. ¿Y esto qué nos permite? Nos permite introducir el concepto de encadenamiento de funciones, que es justo en lo que se basa ROP. Es decir, puedo ejecutar una función y cuando termine ejecutar otra y potencialmente ejecutar otra y otra y otra. ¿Qué vamos a hacer en este exploit para emular esto? Vamos a hacer una llamada a system pasándole /bin /bash y como queremos ser hackers limpios, cuando termine nuestra shell queremos que al salirnos de la shell no tengamos un core dump. Así que en el retorno le voy a pasar la llamada a otra función que cierra limpiamente un programa en Unix, que es exit. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Vamos a llamar a system con /bin /bash y luego vamos a hacer una llamada a exit. Bueno, pues eso es justo lo que consiste. Aquí tenéis una pequeña animación para que lo entendáis mejor. Insisto, esta zona de la pila la machaco, pongo como dirección de retorno la dirección de system dentro del libc, que está compilada y que es estática, salto a ella, pasándole mis parámetros /bin /bash, y cuando retorne, ejecutaré este retorno falso, que en mi caso va a ser la función exit. Así es como funciona, red to libc. En este caso, como programita de ejemplo, para que entendáis el concepto, he puesto, exactamente la misma idea que antes, tenemos un buffer muy chiquitito, más pequeño que el de antes, solo de 5 posiciones, que va a ser desbordado de la misma manera. Cuando le pasas por aquí algo que sea más grande que 5, pues ya te lo has cargado. Y empiezas a sobreescribir lo que está por detrás, ¿verdad? Porque string copy no chequea el tamaño de lo que copias, si cabe o no cabe. He puesto uno más chiquitín porque este mecanismo ya no depende del tamaño que tenga la pila, ni el buffer, porque como estoy saltando a system, me da igual. Puedo ser grande, pequeño, mediano, como yo quiera. Bueno, lo único que tengo que hacer es averiguar las direcciones. Así que busco el tamaño de lo que tengo que desbordar. Si recordáis de cuando os comenté en la parte de la pila y de las llamadas a la función, os dije que lo primero que se hacía era salvar el puntero, aquí se ve muy bien, y luego se decrementaba para albergar las variables locales. ¿En qué tamaño se ha decrementado aquí? En 18, que en hexadecimal es 24. Este es el tamaño que tengo que desbordar. Es decir, tengo que meter 24 caracteres, por ejemplo, A, y me encontraré en el base pointer. Si añado otros 4, ya serían 28. ¿Dónde me encuentro? En la dirección de retorno. Justo es ahí donde empezaré a escribir. ¿Vale? ¿Qué más me falta por averiguar? La dirección de system, que es la primera llamada que voy a hacer, y la dirección de exit. Las busco también con GDB, esto no tiene ningún misterio. Como no tenemos ASLR, es decir, como la memoria no está aleatorizada, ocupan posiciones fijas. Así que, bueno, los comandos es lo de menos, le pides las dos direcciones y ahí las tienes. ¿Vale? Y por último, le tengo que pasar el parámetro de lo que quiero que ejecute. En este caso, /bin /bash, que también lo tengo en memoria. Bueno, pues montamos nuestro exploit, es súper sencillo, solo es una línea de Python. Fijaros, las 28 AES que os prometí, esto realmente es porquería. ¿Para qué? Para ocupar todas las variables locales y el base pointer. Ahora me encuentro la dirección de retorno. En la dirección de retorno, ¿qué meto? La llamada system. Y como parámetros, /bin /bash, eso es lo que dice esto, y cuando esta función termine y retorne, engancho con una segunda función que es exit. ¿Sí? Si lo ejecutamos, así de sencillo, fijaros, funciona. Como siempre os lo he puesto en pantallazos. ¿Veis? Consigo un /bin /bash y además cuando salgo del /bin /bash salgo de manera limpia. No fuerzo un core dump porque cuando termina la primera llamada se ejecuta, se encadena la segunda. Fantástico, mecanismo súper potente, pero cuando en el año 2007-2008 aparece de manera masiva ASLR, esto ya no nos sirve. ¿Por qué? Porque recordad lo que os conté hace un momento, ASLR randomiza, aleatoriza las funciones del sistema también. Es decir, system, exit, van a estar cada vez que yo ejecute código en una dirección diferente. Así que el atacante no puede averiguarlas, no lo sabe a priori. Con lo cual, eso dificultó durante unos cuantos años la postura de los hackers. Hasta que a un profesor de la Universidad de San Diego, de origen israelita, que se llama Hovav Saham, el tío es un genio, se le ocurrió esta fumada, que se ha convertido casi en el estándar de los exploits modernos. ¿En qué consiste esto de la cadena ROP? Algunos lo comparan por la dificultad con la resolución del cubo de Rubik, ¿vale? Por eso lo he puesto ahí arriba. Bueno, básicamente el tío se da cuenta que
Os he puesto una analogía para intentar explicarlo antes de entrar en detalle. Si yo escribo la frase la casa, ¿vale? Es una frase hiper simple y no tiene mucho misterio, evidentemente tú empiezas a leer por la L y acabas de leer por la A y lees la casa, correcto. ¿Y qué pasa si empiezo a leer en vez de por la L, por la C y acabo por la A? Pues que leo casa, ¿verdad? No hay nada que me impida empezar un libro, yo puedo empezar por donde me dé la gana. Y si empiezo a leer el libro por la L y acabo por la A, primera, ¿qué leo? La K. Es decir, dentro de esa frase tan tonta y tan simple hay un montón de palabras y de otras frases que están implícitas. Pues eso es justo de lo que se da cuenta Hovav Saham y lo que aprovecha. Se da cuenta que las arquitecturas IX86, en el segmento de texto, que es el único que no está aleatorizado, ¿os acordáis de la primera transparencia, donde estaba el código del programa? El único que no está aleatorizado y donde se encuentra el código del programa, ahí puedo saltar. ¿Cuál es el problema? Que si salto ahí, ¿qué código me encuentro? Pues el código del programador, el del tío que ha hecho el programa. Pero esas instrucciones a mí no me sirven, porque yo quiero explotar una vulnerabilidad. ¿Qué tengo que buscarme? Mis propias instrucciones. Así que voy a empezar a leer el libro por donde me dé la gana. Y básicamente lo que hace justo es eso. Crea lo que se llaman gadgets ROP, en el que en vez de empezar a leer las instrucciones de manera natural, las va leyendo de manera secuencial. Todas terminan con la instrucción ret, porque ret, ¿qué es lo que hace? Vuelve a la pila, saca el siguiente dato y se ejecuta la siguiente instrucción. Así que podemos ir encadenando uno tras otro. Eso se llaman gadget ROPs, ¿vale? Por ejemplo, podemos tener un gadget que desapile un dato de la pila, en este caso el siguiente valor, babyface, y ret, ¿qué haría? Ir a la pila, sacar la siguiente instrucción y ejecutarla. Y así podríamos hacer cualquier tipo de instrucciones, las que se os ocurran. Es tan potente que si el binario que estoy explotando tiene suficiente tamaño, puedo crear una máquina de Turing completa. Puedo programar completamente. Por eso se llama Return Oriented Programming. Es como un sistema nuevo de programación completo. Así que vamos a ver un ejemplito basado de un post fantástico de un tío que se llama Saumil Shah. He hecho un programita muy simple, ¿vale? Para que sea más sencillo y porque nos estamos quedando sin tiempo. Fijaros, básicamente este programita lo único que hace es sumar dos números, 3 más 4, y hacer una llamada a esta función, que no hace nada, solamente copia. Y luego tiene, dentro del segmento de código, tiene una función sumar, que realmente él no está utilizando, ¿vale? Porque él la suma la hace aquí llamando a esta función más que una vez. Con lo cual, si el programa se ejecutara de manera natural, ¿qué ocurriría? 3 más 4 igual a 7. Imprime eso y fin de la película. Supongamos ahora que como hackers queremos reventar ese programa y queremos forzarle a que haga dos sumas más. Queremos que sume 3 más 4 y además que sume 1 más 2 y otra vez 3 más 4. En formato de 32 bits, ¿vale? Para que sea más cómodo. Así que sumo 0, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 2. ¿Qué haríamos? Reventamos el buffer local, buscamos la dirección de la función add, ¿está codificada en el código fuente? Sí. ¿Lo tenemos en una zona de la memoria a la que podemos saltar? Sí, en el segmento de texto. Y no está aleatorizado, perfecto. La llamo y le paso los parámetros 0,1 y 0,2. ¿Cuál es el problema? Que mi exploit necesita hacer una segunda suma. ¿Cómo consigo yo meter aquí ahora otros parámetros sin machacar estos? No puedo, ¿verdad? Porque cuando intentara meter la segunda llamada, machacaría estos dos. Así que, básicamente, lo que hace el atacante es buscar un gadget. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que deshacerme de los primeros dos parámetros. Hay un gadget muy popular, ROP, que se llama pop-pop-ret. ¿Qué hace pop-pop-ret? Desapila dos parámetros y retorna, es decir, salta al siguiente. Fijaros, ya estoy acabando, ¿eh? Sé que es complicado, pero ahora espero que lo entendáis. Meto el primer add. Meto la dirección de pop-pop-ret, que será el retorno de este add. Le paso los dos parámetros, el 1 y el 2. ¿Qué va a ocurrir? Primero se ejecutará 3 más 4 igual a 7. Perfecto. Luego, desbordo la memoria. Segundo add, 1 más 2. Bueno, 0,1, 0,1 más 0,2, 0,2. ¿Qué ocurrirá después de esto? Retorno. ¿Y este retorno qué dice? Pop-pop-ret. Es decir, salta por ese parámetro, salta por el segundo y retorna. ¿Y ahí qué pongo? El segundo add. Se ejecuta la segunda suma, salta sobre el 3, salta sobre el 4 y finalmente retorna sabe. Como he puesto como dirección de retorno BBBB, ¿pensáis que BBBB es una dirección de retorno válida o inválida? Inválida. ¿Cómo va a terminar este programa? Para los que sois más frikis. ¿Qué va a pasar? Tiene que dar un core dump, ¿verdad? Debería de salir 3 más 4 igual a 7, 0,1,0,1 más 0,2,0,2 y por último 0,3,0,3 más 0,4,0,4. Bueno, pues si lo vemos, efectivamente eso es lo que ocurre. ¿Vale? Rellenamos, ponemos el primer add, 0,1,0,2, el gadget para saltar por encima de los dos parámetros, el segundo add, parámetro 3 y parámetro 4, y por último el último retorno. Como esta vez no estoy siendo un hacker limpio, estoy poniendo BBBB, esto efectivamente termina con un core dump. ¿Lo veis? 3 más 4 igual a 7, que es lo único que debería de ejecutar ese programa tan tonto, y he conseguido efectivamente meter mi código. Sé que no es muy espectacular, no tenía tiempo de montar aquí una shell completa, pero fijaros, he conseguido ejecutar las dos sumas y efectivamente alterar completamente el código del programa. Para concluir, quería mostraros también desde nuestra herramienta de Threat Intelligence la relevancia actual que tiene ROP
en el mundo de los exploits actuales. He seleccionado estos 3, son de Microsoft y los he escogido porque he visto que estaban muy activos la semana pasada. Todos utilizan cadenas ROP, estos 2 están basados en Office y esto es un tema de .NET, ¿vale? Si entramos en nuestra herramienta de Threat Intelligence, Autofocus, podemos ver exactamente que durante la última semana, fijaros, entre el 1 y el 8 de diciembre, ha habido 10.150 sesiones maliciosas que han utilizado cualquiera de estos 3 exploits y 305 muestras distintas, únicas, siendo el día más activo el jueves día 7, como veis. Si miráramos las muestras, podríamos ver que efectivamente son todas documentos, ¿veis? Las 305 únicas son todos documentos Office, ¿verdad? Porque es lo que están explotando. Y si vemos la distribución geográfica, bueno, pues si tenéis curiosidad, he puesto los destinos. En el caso de España estamos hablando de 132 ataques de este estilo contra España. Aplicaciones más utilizadas, el correo, el web browsing, también el FTP, curioso, ¿verdad? Y el tipo de industria, pues la industria manufacturera, professional, high-tech. Incluso, y con esto concluyo, y esto es importante que entendáis en la charla, que sé que es complicada desde un punto de vista técnico, sobre todo para un tiempo tan corto, hay 2 familias de malware que aprovechan de este exploit para extenderse, Lockybot y Formbook. Y hemos tenido 10.000 sesiones la semana pasada de Lockybot y de Formbook que utilizan documentos RTF que explotan una vulnerabilidad y que luego instalan su malware. Este es malware de pago que consigue robar credenciales y este tipo de cosas. Y nada más, de nuevo reiterar las gracias al CNI por la oportunidad y espero que os haya resultado interesante. Muchas gracias.